ese minuto, en ese tiempo. ¿Ya? Yo les puedo asegurar que si lo hacemos de la forma correcta, vamos a tener un sentimiento en nuestro corazón muy potente, que es lo que cuando yo tuve la oportunidad de ver el video me llegó, y me llegó mucho, y por eso lo quise compartir. ¿Ya? Entonces hoy día no elegí muchas personas que colaboren con la clase, sino que van a ser todos ustedes de forma bien directa, pero yo les puedo asegurar que a la medida que vamos avanzando en la clase vamos a poder sentir un espíritu bien especial. ¿Ya? Los temas son muy especiales. Y a partir de la semana, no de esta semana, sino la anterior, en tercer Nefi, del 17 al 19, el tema era, he aquí, es completo mi gozo. ¿Consulta si escucha bien? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Y como un resumen ya de la clase, habla un poquito acerca de que Jesucristo había pasado el día ministrando en la tierra de abundancia, enseñando su evangelio, dándole al pueblo la oportunidad de venir y palpar las marcas en su cuerpo resucitado y testificando que Él era el Salvador prometido. Ahora había llegado la hora de partir y necesitaba Él volver a su Padre. Él sabía que las personas necesitaban tiempo para meditar en aquello que les había enseñado. Así que despidió a las multitudes para que fueran a sus casas y les prometió que regresaría al día siguiente. Pero aquí hay un tema interesante, nadie se marchó. Ellos no expresaron lo que sentían, mas Jesús pudo sentirlo y ellos deseaban que Él permaneciese un poco más con ellos. Cuando yo leí este resumen y leí en realidad todos estos capítulos, yo en mi mente me imaginaba cómo sería estar si en este minuto nosotros fuéramos esas personas verificando la venida del Salvador en ese tiempo. Y me imagino que yo creo que nadie quiere volver a sus casas, todos quieren estar al lado de Él y aprender de una forma increíble todas las enseñanzas que Él nos dejó. Los capítulos anteriores tenían mucho que ver con las palabras que Él enseña, ya como la gente se queda, se acoge, pero a partir de tercer Nefi 17 en adelante, Él enseña también no solamente palabras, ni enseña solamente el Evangelio, sino que enseña cosas muy específicas para que nosotros después en adelante nos vamos a quedar, como por ejemplo enseñanzas de cómo debemos orar, enseñanzas de la administración de la Santa Cena, y enseñanzas de la administración que hoy día tenemos, ya que son temas que no son menores, con las cuales hoy día nosotros tenemos que seguir adelante para poder sentir del espíritu que Él nos ha dejado a todas aquellas personas que han hecho convenio y que son discípulos. Y de eso se trata esta lección. En tercer Nefi 17 dice primero como título, El Salvador es mi ejemplo perfecto de ministrar, ¿ya? Y vemos claramente que El Salvador, en este capítulo del 17, me llama mucho la atención que Él permite que 2.500 personas con las cuales estaban en ese minuto, ya pudieron cada una de ellas tocar sus marcas, sus heridas, ¿ya? Y les enseñó, y les predicó, y les dio ciertos mensajes. Entonces, nos enseña de aquí con este ejemplo, que me gustaría si... veo ahí en pantalla a Esteban. Esteban, ¿estás ahí? ¿Podrías leer tercer Nefi 17:25, por favor? ¿Aló? ¿Se escucha? Y dio testimonio, y Ya. saben que su testimonio es verdadero, porque todos ellos vieron y oyeron, cada cual por sí mismo, y llegaba su número a unas 2.500 almas, y se componía de hombres, mujeres y niños. Bien. Muchas gracias, Esteban. Entonces, toda esta gente que estaba ahí, que El Salvador se dedicó a cada uno de mostrar sus marcas, ¿cierto? Dice él, dio testimonio,
y saben de su testimonio que es verdadero, porque todos tuvieron la oportunidad no solamente de escucharlo a él, sino de poder sentirlo, ¿ya? Y lo interesante que eran, como dice, hombres, mujeres y niños. Mi pregunta es para ustedes, si a alguien le gustaría, yo creo que aquellas personas que queremos, ¿cierto?, de estar ahí y estar preparados para sentir al Salvador cuando nos toque resucitar, la pregunta es cómo nos podíamos sentir, como nosotros vivenciar esto. Pero no solamente es cómo nosotros podíamos estar frente al Salvador, sino aquí hay una pregunta que es un poquito más de fondo. Nosotros hoy día somos llamados para hacer, de alguna manera, ministrar en el nombre de Jesucristo. Entonces mi gran pregunta es, nosotros estamos preparándonos espiritualmente para que las personas a las cuales nosotros ministremos no solamente nos escuchen, sino que nos hagamos cargo de poder recibir las cargas de estas personas, de poder ayudarlas de la forma correcta. El Salvador nos da ejemplos, que él en su minuto, cuando él estaba con las personas, en las escrituras nos menciona que no solamente él enseñaba, sino que él acogía las necesidades de los otros. Sanaba a los enfermos, los escuchaba, los curaba, y Dios pudo hacer eso, ¿cierto? Ahora nosotros, la gran pregunta es, ¿estamos tratando de emular este ejemplo que Cristo con nuestras personas ministrantes o con las personas que tenemos a nuestro alrededor, de poder recorrer un poquito más esa milla, de poder hacernos cargo de verdad de nuestras personas? ¿Estamos ministrando? ¿Ya? Y ese es un tema que no es menor, que es uno de los como... El Salvador nos dice, si nosotros queremos llevar su nombre, tenemos que aprender a hacer lo que Él nos enseña. Ya tenemos que vivir de alguna manera, de la forma, las enseñanzas que Jesucristo nos está dejando. Muy bien. Por ahora, lo siento mucho, voy a silenciar las notificaciones que me están llegando, lo siento. Bien. El Salvador nos enseñó la manera de orar, ¿ya? Y muchas veces, para poder hacer nosotros estos discípulos, ¿ya?, somos nosotros quienes tenemos que aprender, de alguna manera, cómo hacerlo. Y para poder hacerlo, vamos a vamos a compartir algunas escrituras que está en 3 Nefi 17, del 13 al 22. Y yo les voy a pedir, si por un segundo, no se puede hacer esto al mismo tiempo. En 3 Nefi 17, del 13 al 22, vamos a pedirle miren lo que voy a hacer, vamos a dividir un poquito los grupos, ¿ya? La familia Budini, a la hermana Rosemary, a Mauricio, a Alejandro, son varios acá, a Barbarita Corro, Bastián Herrera, ya que puedan buscar 3 Nefi 17 del 13 al 22, leerlo, meditarlo, y después van a explicar ya un poquito, hacer sus comentarios, un tiempo de comentarios, ¿ya? Vamos a pedirle también a, por ejemplo, a la familia Villar Correa, la familia Dasme, a Armando, a Marcia Cárdenas, a Marina Burto, a la hermana Videla, a la familia Quesada, a William Astorgas Ceballos, que puedan leer la segunda escritura. 3 Nefi 18, del 15 al 25. Y todo el resto, va a poder leer 3 Nefi 19, del 6 al 9. ¿Ya? Por favor, les vamos a dar unos 2 minutos para que podamos leer y luego hagan sus análisis. Y después, por favor, lean, medítenlo y saquen
¿qué enseñanzas de orar podemos aprender de estas escrituras? Bien. ¿Estamos listos, cierto? ¿Alguien del grupo 1 que haya leído Tesalonicenses 17 del 13 al 22? ¿Qué lecciones que podemos rescatar de esta escritura? Si alguien nos puede mencionar. Daniela, ¿Sí? bueno, cuando leí la semana esta escritura, es una de las escrituras para mí bien especiales porque lleva el nombre de un programa de la primaria, Mirar a vuestros pequeñitos, ¿ya? Y la verdad es que Jesús aquí hace una demostración súper importante de lo que son los niños para él, ¿ya? Y cuando termina el versículo 23 y le dice a la multitud, mirad a vuestros pequeñitos, lo que en realidad sucede es que los cielos se abren y bajan ángeles y ministran a los niños. Entonces, cuando yo estaba estudiando la semana esta escritura y pensaba en esta frase, mirad a vuestros pequeñitos, sentía que el Señor lo que quiere, o sea, la invitación es mucho más profunda a simplemente enterarnos de lo que pasó en las Américas, sino que es el estilo de personas que el Señor quiere que seamos, que si verdaderamente nosotros queremos ser ministrados por ángeles y que el Señor esté cerca nuestro, tenemos que ser como los niños, porque Él se dio el tiempo, como dicen estos versículos, de dar espacio. Él se movió y Él dio espacio para que trajeran a todos los niños, y después pidió que la gente se arrodillara alrededor de ellos, y luego Él se arrodilló y Él oró. Entonces, en el fondo, la naturaleza del ser de un niño es tan importante y especial para el Señor, y es tan de la esencia de lo que yo creo que Él espera que nosotros seamos, que tenemos que tomarlos más en cuenta, aprender mucho más de ellos, y pensar que si no tenemos la limpieza de corazón, la humildad, y no los cuidamos como Él quiere que se mantengan, no vamos a recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, y que ese día recibieron los niños. Eso para mí por lo menos fue la impresión que recibí cuando la estudié, y pensé, es mucho más que mirarlos, es aprendan y sean como ellos. Eso. Gracias hermana Udines. ¿Alguien más de la primera parte que haya sacado algo con respecto a la enseñanza del Salvador? Con respecto también a la oración. Dani. Sí, Barbarita. Algo que me llamó mucho la atención es que menciona en más de una ocasión la palabra gozo. Y por supuesto que fue un momento gozoso, pero me gusta el detalle en la definición de gozo, que es como esta felicidad que viene por vivir en rectitud. En el fondo siento que lo que aprendo un poco de ese momento es que pudieron experimentar ese tipo de gozo porque habían sido fieles, porque habían sido obedientes, porque se sentían en paz ante estar en la presencia del Salvador. Eso. Gracias, Bárbara. ¿Alguien más con respecto al tema, a esta escritura?
Por ejemplo, y me gusta que todos comenten, porque yo creo que cada persona siente la misma escritura distinto y percibe distintas cosas. Por ejemplo, Bárbara nos habla del gozo, la hermana Budín nos habla de la importancia de los niños, de ser como niños, el ejemplo que ellos nos dan. ¿Ya? A mí me llamó mucho la atención que el Salvador les pide a las personas que se arrodillen, y luego él también se arrodilla. Entonces aquí hay un ejemplo súper poderoso de que obviamente que no podemos estar todo el día de rodillas, pero si de verdad queremos llegar bien al cielo, una de las formas muy poderosas es la demostración de que debemos inclinar nuestras rodillas y doblegarnos para poder llegar al cielo. ¿Ya? Es una actitud, la oración de rodillas súper necesaria. ¿Ya? Más de lo que uno se imagina, porque si el Salvador se puso de rodillas, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que arrodillarnos y ejercer estas oraciones de rodillas. Para mí fue bien fuerte el tema de arrodillarse, porque quizá uno tiene una tendencia, yo de forma bien personal, yo muchas veces me comunico con el Salvador, quizás a veces más sentada que de rodillas, pero me he dado cuenta que en las experiencias espirituales más fuertes, cuando he sentido mucho más la cercanía de las respuestas a mis oraciones, ha sido justamente cuando he tenido que estar de rodillas. Entonces, ese es como ha sido para mí una enseñanza, ya que el Salvador nos enseña y nos invita. En tercer Nefi 18, del 15 al 25, las personas que fueron asignadas, si alguien quiere compartir, por favor, se lo agradezco. Hermana Daniela. Sí, William, por favor. Sí, yo quisiera compartir mi apreciación o lo que, como usted dice, cada uno siente de manera diferente la escritura que está leyendo. A mí me llama mucho la atención de que el Salvador en estos versículos, le enseñó a la gente, a los nefitas de ese tiempo, la oración. Y aquí en los versículos dice que él, después de haber enseñado eso, él les dio como el ejemplo de hacer la oración y de la constancia y la importancia de orar. Él le repite más de una vez que no deben dejar de orar porque si no van a caer en las redes del adversario, si dejan de orar y si dejan el hábito de hacerlo también como familia. También, también él los insta a que puedan orar individualmente y en familia, y si hay gente que está junto a ellos y también quiere compartir con ellos, no lo deben separar a las personas, sino que invitarlas también a seguir compartiendo con ellos, sobre todo aquellos que muestran el interés en estar presente y poder compartir en esas situaciones, y es algo que podemos aplicar en nuestra vida cuando las personas son receptivas, aunque no muestren demasiado interés en lo que es la iglesia en sí como doctrina, pero sí son receptivas a poder compartir las oraciones, debemos seguir y orar por ellos también. Muchas gracias, William. Tocaste puntos súper importantes. Por ejemplo, entre eso dice que debemos orar de forma constante, ¿cierto? A menudo. Porque en el momento que dejamos de tener como una oración constante, no sea que el enemigo venga y nos tiente. Entonces, situaciones para poder estar velando constantemente, ¿ya? También se nos invita, interesante acá, en el versículo 16, en forma bien específica, se nos invita a que toda la iglesia debe arrepentirse y bautizarse en su nombre, ¿ya? Entonces, una de las invitaciones que después yo estuve leyendo es que nosotros en forma constantemente, pero tenemos que ser muy cautelosos, ¿ya? Una de las formas que debemos estar, si somos buenos discípulos, es invitar a la gente al arrepentimiento, ¿ya? Y en este proceso de invitarlos para poder venir a Cristo, es indispensable. O sea, debemos estar siempre invitándonos entre nosotros mismos, ayudando a buscar este cambio, y esto lo hacemos justamente a través de una oración. La última conferencia general, muchos de los mensajes estaban relacionados a darnos cuenta, y había un mensaje especial que era de buscar nuestras debilidades y pedir ayuda al Padre, ¿cierto?, en mejorar esas debilidades. Cuando uno tiene esa conciencia, es un proceso de arrepentimiento, porque uno está dándose cuenta de que efectivamente hay que mejorar.
¿ya? Lo otro, ¿hay alguien más que le gustaría compartir de esta escritura que haya descubierto algo que le llame la atención? Yo quiero en realidad decir que a mí lo que me impresionó fue cómo el Salvador nos advierte que en el fondo si no tenemos la compañía del Espíritu podemos perder mucho, porque Él nos dice que debemos orar en forma constante y nos dice, no sea que el diablo os tiente y os lleve cautivos. Entonces, y más abajo dice, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como trigo. Entonces, esto de estar orando y tener la compañía del Espíritu es sumamente importante porque especialmente cuando nosotros estamos decaídos espiritualmente y todo, es cuando más tenemos que orar porque si no realmente vamos a ser influenciados, claro, e influenciados por el otro lado. Entonces, nuestras decisiones, nuestro ánimo, todo va a reflejar esta oscuridad. Muchas gracias, Verito, muchas gracias. Bien, y vamos a ir con el último versículo, o sea, el último, tercer Nefi 19, del 6 al 9. ¿Quién del grupo, tercer grupo, alguien que quiera compartir? Hola, hermana Palma. Hola, hermano Neri. Por favor, si quiere compartir, se lo agradezco. Bueno, aquí en esta parte de estas escrituras, yo saco 3 enseñanzas, ¿no? Una, los discípulos invitan también a hacer la oración de rodillas. 2, que nos dirijamos al Padre en el nombre de Cristo. Y 3, que pidamos el Espíritu Santo, ¿no? La compañía del Espíritu Santo, ¿no? Digamos, en resumen, esa es la enseñanza aquí, ¿no? Pero además, los apóstoles enseñan que después de eso ellos fueron a ministrar, ¿no? Exacto. En la actividad del Señor fueron a ministrar. En cuanto a la oración, que se ha hablado bastante y que lo vemos repetido en los 3 campos de versículos, las escrituras, algo interesante que aprendí es que nuestra oración va a llegar tan lejos como nuestras rodillas estén en el suelo, ¿no? Y algo que recuerdo que enseñaba siempre a los jóvenes que iban a la misión, Satanás no tiene poder sobre nosotros cuando oramos de rodillas, ¿no? Y eso es algo que uno aprende, y que en la medida que podamos seguir ese ejemplo, digamos, el Señor obviamente nos va a escuchar, ¿no? Muchas gracias, hermano Martínez, muchas gracias. Y se agradece porque en realidad es un poquito, justamente es eso, esos son los puntos. Y aquí quise de alguna manera redondear. ¿Sí? Hermana, si yo quisiera, del último párrafo que también lo leí, dice ¿Sí? que también hay que pedir para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Eso es súper importante porque, no sé, a veces pedimos por la familia, por todos los demás, por cosas particulares, pero no pedimos que esté el Espíritu Santo siempre con nosotros, que el Espíritu es el que nos va a acompañar y proteger al final. Bien, ahora nosotros como miembros de la iglesia tenemos ese don, ¿cierto? En el momento en que nosotros fuimos bautizados, se nos confirmó y se nos entregó el don del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas importantes para que este Espíritu esté con nosotros, tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu. O sea, no hacer nada que pueda manchar de alguna manera algo que pueda empañar para que el Espíritu pueda estar con nosotros acompañándonos. Entonces, ese es nuestro don, ese es el don de ser miembros de la iglesia. Y por eso que se nos pide tanto, porque a mí me llama mucho la atención lo que dijo el hermano Neri, y si uno empieza a redondear un poquito, todas las oraciones van a ser respondidas en la medida, ¿cierto?, que nosotros seamos como, me llama mucho la atención, seamos como buenas vasijas para el Padre Celestial. La medida que una vez alguien en la misión también hay una frase que es muy común, oramos
como si todo dependiera de Dios, pero luego nos levantamos y trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Entonces, al final nuestras oraciones van a tener mucha validez cuando nosotros hacemos la obra. Si nosotros no hacemos nada, no tenemos cómo justificar para que el Padre Celestial también nos ayude. Entonces tenemos que actuar y tenemos que ser agentes ya vivientes para que nuestras oraciones tengan como más poder. Y me gusta mucho cuando en varias ocasiones y en varias escrituras dice: pedir, recibiré, y llamad y se os abrirá. Las puertas del cielo van a estar abiertas en la medida que nosotros tengamos esa limpieza interna y hagamos nuestra parte. ¿Ya? Muy bien. Gracias, hermanos, por esta parte. Luego vamos a compartir, puedo ser lleno espiritualmente al participar de la Santa Cena. ¿Ya? En Tercer Nefi 18, del versículo 3 al 5 y del 8 al 9, si a alguien le gustaría leer del 3 al 5, ¿ya? Por favor. Tercer Nefi 18, del 3 al 5. ¿Yo puedo leer, Tony? Por supuesto, Silvana. Y cuando los discípulos hubieron llegado con pan y vino, tomó el pan y lo partió y lo bendijo, y dio a los discípulos y les mandó que comiesen. Y cuando hubieron comido y fueron llenos, mandó que dieran a la multitud. Y cuando la multitud comió y fue llena, dijo a los discípulos: he aquí, uno de vosotros será ordenado, y a él le daré el poder para partir pan y bendecirlo, y darlo a los de mi iglesia, a todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Y siempre procuraréis hacer esto tal como yo lo he hecho. Así que, como he partido pan y lo he bendecido, yo os lo he dado. Y haré esto. ¿Hasta cuál era, perdón? El 8 y el 9. Es que ahí nos cortamos. Sí. Y sucedió que cuando hubo dicho estas palabras, mandó a sus discípulos que tomaran del vino de la copa y bebieran de él, y que dieran también a los de la multitud para que bebiesen. Y aconteció que así lo hicieron, y bebieron y fueron llenos, y dieron a los de la multitud, y estos bebieron y fueron llenos. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Entonces, aquí habla de algunos requisitos que hay para poder tomar esta Santa Cena. Primero, sabemos que es el recordatorio, ¿cierto?, de nuestros convenios que hicimos en el momento de bautizarse, de poder tomar sobre nosotros el cuerpo, la sangre de Cristo. Sin embargo, no lo puse ahí. Es interesante que es, para poder tomar la Santa Cena, ya hay una condición, y se espera que en el momento de tomar la Santa Cena podamos recordar, ¿cierto?, cómo nosotros hemos vivenciado las cosas buenas. Después vamos a ver un discurso que habla un poquito de eso, las cosas buenas que hemos hecho, de cómo el Padre nos ha bendecido, pero también aquellas cosas que podríamos mejorar. ¿Ya? Tiene que haber como un acto de darse cuenta, de conciencia de cómo podemos nosotros estrechar nuestros lazos. Cuando uno hace eso, el Señor nos va a poder dar, como dice acá, el Espíritu, y vamos a sentir el gozo. Ya ese gozo potente, porque es una forma de poder sentir claramente el renovar el Espíritu Santo con nosotros. Y deme un segundito. Y el presidente Henry B. Eyring, me fui al anterior, ahí sí, nos dice lo siguiente. Estas palabras del presidente Henry B. Eyring pueden ayudarle a meditar una forma en que la Santa Cena puede ayudarle a estar espiritualmente lleno. Al examinar su vida durante la ordenanza de la Santa Cena, espero que sus pensamientos se centren no solo en las cosas que hayan hecho mal, sino también en las cosas que hayan hecho bien. Los momentos en que hayan sentido que el Padre Celestial y el Salvador estaban complacidos con ustedes. Incluso pueden tomar un momento durante la Santa Cena para pedirle a Dios que los ayude a ver esas cosas. Cuando lo he hecho, el Espíritu me ha dado la certeza de que aunque estoy lejos de ser perfecto, soy mejor hoy que ayer. Y eso me da la confianza de que a causa del Salvador incluso puedo ser mejor mañana. ¿Ya? Entonces, todo este acto de reflexión, ¿cierto?, de nuestro estado espiritual es lo que deberíamos
tener en el momento de tomar y ser merecedores de la Santa Cena. ¿Ya? Entonces los invitamos a eso siempre, se invita a que estemos preocupándonos. Un punto nuevo que habla acá acerca de los discípulos de Jesucristo es que procuran, ¿cierto?, el don del Espíritu Santo. Y aquí quiero que reflexionen y piensen en una oración que ustedes hayan hecho hace poco, recientemente, y que para ustedes haya sido muy significativa. Necesito que mediten y piensen así como, ¿cuál ha sido una de sus oraciones más potentes y significativas que han tenido este último tiempo? Quizás el tiempo en cuarentena, o sea, de que estamos acá encerrados, las últimas semanas. Y una vez que mediten esta oración que usted haya tenido, ya, la pregunta es, ¿qué le enseñan sus oraciones acerca de sus deseos más profundos? ¿Cómo estos deseos de alguna manera han tenido alguna respuesta? ¿El Señor se ha comunicado con usted? ¿De qué forma? Y si hay alguien que le gustaría compartir en forma breve alguna experiencia, se agradece. Entonces, bueno, yo hace muy poquito tuve una experiencia un poquito fuerte con mi mamá, en la cual ella ya definitivamente su estado mental ya está muy deteriorado. Entonces hay días que son muy buenos porque está lúcida, pero hay otros días que son muy malos. Y en los días malos hay días que son de verdad demasiado malos. Entonces, ante estos cambios de ánimo de ella, tuve que orar mucho para buscar alguna respuesta, porque de verdad no, hay momentos que me sobrepasan. Y fue muy interesante que de verdad que me sentí tan doblegada ante esa situación que abrí las escrituras y salía que baja tu alma y tu adversidad, que será por un breve momento. Y que si lo sobrellevas bien, Dios me exaltará en esa situación. Y recordé que dije, wow, qué fuerte escritura, es como, me pide que yo tenga calma y paz y que pronto va a pasar, pero que es necesario vivirla. Después, ese mismo día en la tarde, fue muy fuerte la congoja, entonces oré de nuevo y nuevamente abrí mi escritura. Y aunque ustedes no lo crean, fueron 3 veces en distintos momentos y en distintas situaciones que abrí la misma escritura. Y lo extraño es que cada vez que leía la misma escritura, los sentimientos del Espíritu eran distintos, eran cada vez más fuertes, hasta que la última vez que leí la misma escritura, llegó la paz a mi alma. Entonces me doy cuenta que el Espíritu Santo sí actúa de una manera bastante especial con cada uno de nosotros y nos ayuda y nos entrega la paz que necesitamos, pero en la medida que nosotros lo busquemos. No va a llegar en forma gratis. ¿Ya? Entonces hay que hacer su parte, o sea, de verdad que tenemos que hacer todo nuestro mejor esfuerzo en buscar el Salvador con mucho ahínco para que definitivamente el Espíritu nos guíe y nos consuele y que sea efectivo, porque no es para los hermanos que estaban en el libro Mormón en la época anterior, es para nosotros. Entonces debemos buscar con mucho ahínco y ser merecedores de poder tener el Espíritu con nosotros de forma más constante. Después de haber estado un día en la presencia del Salvador, los de la multitud oraron por lo que más deseaban, que era el don del Espíritu Santo. Y esto vamos a leer en 3 Nefi 19:9. Si alguien lo tiene, se agradece, por favor. Gloria María, ¿lo tienes por ahí? ¿Puedes desmutearte, Gloria? Estás conmuteada. Ahí, ahí, Ahí sí, súper. Ahí te escuchamos perfecto. ya, el 9, ¿verdad? Sí, el 9. Oraron por lo que más deseaban y su deseo era que les fuese dada el Espíritu Santo. Bien. ¿Ese? Sí, así de cortito. Entonces, es interesante que muchas veces me llamó mucho la atención lo que dijo la hermana, que oremos por el Espíritu. Si bien es cierto que estamos todos merecedores del Espíritu y todos lo tenemos, pero a veces vivimos de tal manera
que no sentimos ese deseo de que el Espíritu sea nuestro guía constante, ¿ya? Y en ese aspecto tenemos que trabajar. Y por eso es que se nos invita mucho a una oración más constante, más ferviente, en la cual podamos de verdad vivir y sintiendo el Espíritu, que sea una forma, una compañía constante en nuestras vidas. ¿Ya? Hermana, Perdón, ¿por sí, qué no? por supuesto, por Es que supuesto. me quedé pensando y meditando mucho en la pregunta anterior, bueno, en la lámina anterior en realidad, ¿Ya? y pensando también en las ocasiones en que yo he acudido más fervientemente en oración al Padre Celestial. Y creo que, espero expresar bien lo que pienso, y creo que cuando uno acude en oración al Padre Celestial, cuando uno tiene un problema o alguna situación que realmente le importa mucho, la oración y el ser bendecidos con la compañía del Espíritu Santo hace que esa situación tome el lugar que corresponde. A veces nosotros sentimos que es como una situación que nos sobrepasa, que nos agobia, que no tiene solución, y cuando pensé en las veces en que más he sentido la necesidad de que el Padre Celestial me ayude, creo que en todas esas veces tiene como un factor común, que es que el Padre Celestial me muestra que realmente Él es superior a todas las cosas y ese problema lo deja en el lugar que corresponde. Y me permite tener esa perspectiva que me da paz y tranquilidad. Eso, hermana. Muchas gracias, es verdad. En la medida que empezamos a confiar, ¿cierto? Y pongamos nuestra confianza en el Padre, Él nos pone la perspectiva correcta. Muchas gracias, de verdad, súper buena tu intervención. Luego, en tercer Nefi 27, hasta el capítulo 4 Nefi, dice que no podía haber un pueblo más dichoso. Y vamos a ver algunas de estas características que ya sabemos que ellos fueron ministrados directamente por Jesucristo, entonces claramente que era un pueblo muy dichoso. Yo me imagino haber estado ahí, el gozo tiene que haber sido tremendo, porque estaban siendo dirigidos por Él, ¿ya? Entonces, en resumen dice, tras el breve ministerio de Jesús, los siglos de contención entre nefitas y ladanitas, por fin llegaron a su fin. Dos naciones conocidas como sus contenciones y por su orgullo llegaron a ser uno, hijos de Cristo. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo la gente fue tan conmovida a su espíritu, su corazón, para que por fin llegaran a ser uno en todo ámbito, y obviamente que eso trajo mucha alegría y felicidad. Y entre los temas que ocurrieron, dentro de los temas que ocurren, estaba el tema de cuál iba a ser el nombre de la iglesia, ¿ya? Y le vamos a pedir a alguien que no ha leído, si hay alguien en forma voluntaria que le gustaría leer estos versículos, que no haya leído. No puedo leer, hermano. Ya, muy amable, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Un poquito más fuerte. Eso. Un segundo. Ahora sí, ya. Dice, y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto, y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos, y unidos en poderosa oración y ayuno. Y Jesús se les manifestó de nuevo, porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos, y les dijo, ¿qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron, Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, que hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. El 5 y 6, por favor. Ya. ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, este se salvará en el postrer día. Gracias, hermano. Muchas gracias. A mí me llamó mucho la atención hoy día en el discurso de la reunión sacramental, la jovencita, ay, soy muy mala para los nombres, pero la primera señorita que mencionó que
que dijo que para ella era una bendición ser miembro de la Iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Y me hago la gran pregunta, o sea, para nosotros somos tremendamente bendecidos porque somos su pueblo y estamos en la Iglesia de Jesucristo. Entonces imagínense, no es la iglesia, cualquier iglesia, sino es la iglesia verdadera de Jesucristo. Entonces somos llamados por su iglesia, por su nombre. Entonces al tener este nombre al llevar nosotros el nombre de la iglesia, cuán fuerte y bendecidos también somos de que somos sus discípulos, somos nosotros los que llevamos el nombre de Cristo. Entonces tenemos una responsabilidad gigante de poder demostrarle a las personas que las personas tienen que ver en nosotros y la influencia en nosotros de poder llevar este nombre. Entonces es un trabajo, pero es muy fuerte. O sea, nos sentimos bendecidos, pero también por otro lado es una responsabilidad muy fuerte de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Hermana, sí. Hermana, por eso el presidente Nelson, bueno, los apóstoles en general han hecho mucho énfasis en un poco cambiar este concepto del nombre de la iglesia, siempre nombrar que la iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, y que seamos conocidos por ese nombre, no como mormones, porque no es la iglesia mormona, sino que es la Iglesia de Jesucristo. Seamos conocidos como cristianos. Que seamos conocidos como cristianos. Y usted sabe, bueno, todos sabemos que se han hecho muchos esfuerzos en cambiar el logo de la iglesia. Los correos electrónicos de los empleados de la iglesia también cambiaron. Era ldschurch.org y fue cambiado a churchofjesuschrist.org. Entonces, han habido mucho esfuerzo en cambiar este concepto, de hacer énfasis en el nombre de la iglesia correctamente y nombrar a Cristo siempre. Y que seamos conocidos por el nombre de Cristo. Es así. Hermanos, por el tiempo, bueno, en resumen, lo voy a hacer muy resumido, dice que la conversión de Jesucristo y del Evangelio conduce a dos características, ¿ya? La primera característica es que las personas son uno, o sea, se forma la unidad, no hay disputas, sino que buscamos siempre la conciliación. Y otra de las características cuando uno está llevando el discipulado de Jesucristo es que la gente irradia felicidad. Si no estamos irradiando felicidad es porque algo está ocurriendo, ¿ya? A pesar de todas las situaciones, ya muchas veces nos han dicho que no importa las circunstancias, debemos igual sentir el gozo de Cristo. Si no lo estamos sintiendo es porque algo tenemos que mejorar, algo tenemos que trabajar. Y quiero dejarlo, de verdad que yo quiero que mediten y reflexionen este video porque lo encontré demasiado lindo. Yo cada vez que lo veo no puedo dejar de no llorar. Yo soy súper llorona, entonces no es que tenga pena, yo soy llorona por esencia, no sé cómo controlarlo, pero... y este video yo quiero dejarlos como regalo porque sé que van a poder reflexionar y meditar. Y quiero dejar esta clase en el nombre de Jesucristo, amén. Y quiero que lo vean y lo mediten y me dicen si lo escuchan. Un segundito. ¿Se escucha?
Hermanos y hermanas, Jesucristo vive y Él dio su vida por nosotros. Nosotros que hemos decidido seguirle y hacer un convenio con Él por medio del bautismo, debemos de continuar perseverando y caminando en esta senda. Traigámosle nuestros problemas a Él. Él es quien nos puede sanar y nos puede ayudar en los momentos de desesperación. En los momentos en que más necesitemos de su ayuda, en los momentos en que más solos nos encontremos, Jesucristo y sus ángeles vendrán a ayudarnos. Jesucristo personalmente intercederá por nosotros ante el Padre. Así como Él dio su vida para salvarnos, Él continúa ayudándonos día a día. No importa la situación en la que nos encontremos, lo único que Él nos ha pedido es que nos levantemos y vengamos a Él. Yo sé que Dios vive. Yo sé que Jesucristo murió por mí y por usted. No hay duda en mi corazón de que Él camina con nosotros y Él desea que regresemos a vivir con Él en la presencia de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
para finalizar, me gustaría que termináramos con una oración y la hermana Videla, por favor. ¿Tú? Gracias.